Bueno, familia, es un gozo poder una vez más estar con ustedes, así que estamos muy contentos de que nos puedan acompañar. Y esta noche vamos a continuar nuestro estudio. Sabe que estamos yendo por un estudio en base a la información que el hermano Francisco Guzmán compartió con nosotros. Él es de la República Dominicana y él nos pudo compartir ¿verdad? Un manual de discipulado, y estamos fielmente cubriendo los temas en las escrituras que están ahí. Así que en esta noche, como habíamos dicho la semana pasada, continuamos nuestro estudio, y la pregunta de esta noche, como puede ver en su pantalla, es sencilla. ¿Quién inspiró a los autores humanos para escribir la Biblia? ¿Quién inspiró a los autores humanos para escribir la Biblia? Y quisiera comenzar con una ilustración, y quisiera que pudiera enfocarse conmigo con la idea, porque quisiera hablar o comenzar con lo que son los efectos de la depravación de la luz. Así mismo como lo escucha, los efectos de la depravación de la luz. Fíjense, los psicólogos dicen que una de las condiciones más difíciles que una persona puede verse obligada a soportar es la privación de no ver la luz. La oscuridad, de hecho, a menudo se usa en un cautiverio militar o en instituciones penales para romper el sentido de sí mismo de esa persona que tienen en cautiverio. Y una vez que una persona se desorienta, una vez que pierde la noción de dónde está y qué es lo que se acecha en la oscuridad a su alrededor, o de dónde puede provenir la próxima grieta o muro de ataque, una vez que ya no pueda sentir el control en su entorno literalmente físico, una persona pierde un sentido de sí mismo. Y cada fragmento de confianza en sí mismo se marchita. Y el gigante dentro de esta persona, en este caso tal vez guerrero militar o persona que está en cautiverio, se convierten en presas llorosas de lo desconocido. El instinto natural de ser combativo está paralizado por el miedo. El espíritu de esta persona que tiene una resistencia comienza a debilitarse cada día más. Y el prisionero se vuelve más flexible, más sumiso, más dispuesto a tomar instrucciones. Así que desarmar a una persona está caída en el sumidero de privación sensorial, porque no puede ver nada, puede conducirnos a la locura. Eso es que muchas veces ponen a las personas en estos lugares para tratar de controlarlos, de apaciguarlos, pudiéramos decir. Así que todo militar sabe que esto es una técnica muy efectiva, aunque usted no ha estado en la milicia, esto es algo que ellos hacen, y nada hace más que la oscuridad para aislarnos de la sensación de apoyo y comprensión humana que, ya sea que estemos conscientes de ella o no, es la principal fuente de lo que nosotros usamos para definirnos como humanos. Todo lo que usted entiende, todo lo que usted puede pensar, todo lo que usted va a razonar, tiene que ver con la idea de que usted puede ver algo. Mire, por ejemplo, un ejercicio mental. Toda idea, todo concepto que usted tenga de algo es porque lo ha escuchado, porque lo ha visto, porque lo ha probado. Y en base a eso usted puede tratar de imaginarse algo, pero nunca fuera de lo que usted ya ha visto. Por eso es que la oscuridad le hace a una persona es desconectarlo de la realidad, y puede desorientar a una persona tanto físicamente y definitivamente psicológicamente. Es por eso que hoy en nuestro estudio bíblico vamos a ver por qué Pedro, en segunda de Pedro particularmente, nos llama a prestar atención a la palabra de Dios como una lámpara que brilla en un mundo totalmente oscuro. Mire qué interesante. Así que hagamos conciencia, si para el hombre natural la oscuridad lo puede derribar mentalmente, como hemos estado cubriendo, y me imagino que usted ha visto documentales y películas, cuánto más la oscuridad espiritual nos puede causar estragos eternos de aquellos que nunca encuentren la luz de la verdad bíblica. Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche, al ver estos pasajes, ¿verdad?, que vamos a estar cubriendo en 2 de Pedro capítulo 1 en adelante. Así que, como costumbre, permítame darle una idea de lo que está pasando en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Y vamos a repasar aquí rápidamente el bosquejo de 2 de Pedro capítulo 1, de los versículos 1 al 4. Va a ver que hay una introducción, saludos y privilegios, que es lo que está hablando, ¿verdad?, Pedro. Y Pedro comienza con una introducción sencilla explicando a quienes
él les está dirigiendo la carta y les expresa sus gratos saludos en el Señor, porque claro, es una carta que está mandando. Y en los versos 3 y 4, él está hablando de los privilegios que los cristianos tienen y de las promesas que Dios le ha otorgado a ellos mismos. De los versículos 5 al 7, vemos lo que se llamaría la escalera de la fe. Así que Pedro continúa apuntando a sus lectores después de los versos 3 y 4 que apliquen ciertas cosas que va a ver en esos versos, las cuales son necesarias para continuar viviendo vidas santas para el Señor y el servicio de los santos, los cuales son los resultados de la vida cristiana. Los versículos del 8 al 9 vemos este título: cristianos estériles y fructíferos. Y aquí Pedro lo que está haciendo es que continúa explicando que el incrementar en estas cualidades que él habló en los versículos 5 al 7 nos muestran ser fructíferos, una persona que da fruto, y no estériles, una persona que este término se usa para cuando una mujer no puede tener hijos, ella está estéril, y una persona que incrementa en estas cualidades que Dios le da es una persona, ¿verdad?, que está apta para el servicio de Dios. También Pedro nos dice que las personas que le falten estas cualidades, esa persona es ciega y se ha olvidado de la purificación de sus pecados por la obra de Cristo. Ahora recuerde que Pedro le está escribiendo a personas, a los cristianos en una iglesia. Versículos 10 y 11, Pedro entonces comienza a llamar a sus lectores a una meta digna, la cual es de ser diligentes en sus llamados como hijos de Dios. Él también hace el comentario que el que practica estas cosas no tropezará con el pecado como otros. En otras palabras, si usted lee, usted va a ver que lo que Pedro nos está llamando a practicar son cosas que por medio de esta práctica, de esta verdad, confiar en el Señor y vivir vidas santas, el Señor en estos mismos métodos nos va a poder guardar a nosotros. En los versículos 12 y 15, la verdad causa repetición, y en este caso Pedro se compromete en continuar recordándole a sus lectores estas cosas, aunque las sepan, con la meta de estimularlos, sabiendo que ellos, que nosotros todos debemos de dejar las cosas terrenales por la causa del Señor Jesucristo. Los versos 16 al 18 vemos la verdad afirmada por testigos. Así que en este caso, en estos versículos, Pedro les recuerda que lo que él les ha compartido era el resultado del poder y la llegada del Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra, porque recuerde que este Pedro estaba presente. Y recordemos que el Pedro que está presente, vamos a ver más tarde, es el mismo Pedro que lo negó. ¿Usted se acuerda de la historia cuando Pedro niega a Jesús? Este mismo es el Pedro que caminó sobre el agua y se comenzó a hundir porque quitó su mirada del Señor Jesucristo. Este es el mismo Pedro. Así que muy interesante entender quién es el autor de esta carta. Versículo 19 al 21, específicamente lo que vamos a estar viendo usted y yo en esta noche, sería la verdad afirmada por las Escrituras. Así que finalmente ahora pasa de usar su testimonio ocular y presencial, porque él estuvo presente con el Señor Jesucristo, a recordarnos que las Escrituras también, las cuales debemos de prestar atención hasta la llegada del Señor Jesucristo. También Pedro nos explica que quién da la revelación y cómo debe de ser interpretada. Así que por encimita, ese sería el bosquejo de Segunda de Pedro capítulo 1. Así que entremos rápidamente al texto. Quisiera cubrirlo con ustedes, ya que en esto nos vamos a estar enfocando en esta noche. Leamos entonces del versículo 19 al 21 y dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esos son los 3 versos que nosotros vamos a estar enfocados en este día. Y quisiera entonces, como acostumbramos a hacer, comenzar con nuestra primera pregunta. Y nuestra primera pregunta en el versículo 19 es: ¿qué es la palabra profética?
Porque si en esta noche vamos a estar hablando, ¿verdad?, de esta idea de la palabra profética, creo que nos amerita explicar, darnos un entendimiento para entender qué es la palabra profética. Hay personas que tal vez vienen de un trasfondo pentecostal, carismático, donde ellos tal vez piensan una palabra profética puede ser lo que alguien le dijo del púlpito. Alguien tiene un micrófono y le dice así te dice el Señor y le dice algo. Y alguien puede pensar que eso es una palabra profética. Pero la mejor pregunta es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo define Dios lo que es la palabra profética? Así que, primero que todo, esta expresión, palabra profética, son dos palabras. Y yo aquí siempre trato de hacer un comparativo, ¿verdad? Una transliteralización de lo que es en el griego y se pudiera pronunciar en español logos proféticos. Son logos proféticos es estas dos palabras en griego y el significado es una comunicación usualmente hablada que puede venir por otros medios, pero su contenido relata o representa las declaraciones de la mente, voluntad o conocimiento de Dios. Así que una palabra profética de acuerdo a las Escrituras, yo creo que esta sería una muy buena definición. Y es importante que podamos definirla. Ahora, quiero que entienda algo. Cuando nosotros vemos lo que es el verso aquí, lo que es el verso 19 de 2 de Pedro capítulo 1, quiero hacer un énfasis porque cuando estaba estudiando y leyéndolo, miren qué interesante se lee del original. Y dice así, y poseemos una más confiable palabra profética, a la cual hacéis bien si prestáis atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta el día llega y la estrella de la mañana se levanta en nuestros corazones. Note, ¿verdad?, de que hay un aspecto donde dice, y poseemos. El énfasis de lo que Pedro está diciendo en este primer verso es que nosotros, ¿verdad?, que estamos en el Señor, ya poseemos una más confiable palabra profética. Esto es importante poder entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando continuamos en nuestro estudio, por ejemplo, mira aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Así que vemos que cuando el mismo Pedro que escribió, obviamente, Primera de Pedro, continúa escribiendo esta segunda carta, Segunda de Pedro, Pedro está hablando que los profetas profetizaron de la gracia que vendría a vosotros. Entonces, esta idea de la palabra profética, el punto que quisiera hacer es que no es algo nuevo. Esto es algo que ha sucedido desde el principio, cuando Dios comenzó a llamar hombres. Si usted se acuerda, Moisés, y por ahí siguieron tantos, aún antes, ¿verdad?, Noé. Hay tantos hombres grandes que Dios usó para comunicar sus pensamientos, comunicar sus ideas, su revelación. Y yo creo que es importante que nosotros, hermanos, recordemos que esta idea de la palabra profética no es algo místico, como muchas personas lo pueden tal vez pensar. También recordemos que aun cuando estoy leyéndolo aquí en Primera de Pedro capítulo 10, recordemos que Pedro nos está indicando que sobre el tema de la salvación, ¿de qué están usualmente hablando los profetas? ¿De prosperidad? ¿De que vas a ser sano? ¿De que yo veo una casa grande? ¿Un aumento? ¿Eso es lo que estaban hablando los profetas del Antiguo Testamento? No. Los profetas siempre estaban hablando, dando palabras proféticas que vienen de Dios en respuesta a lo que era la salvación. Tan temprano como en el Antiguo Testamento, ellos estaban tratando de poder hablar más de lo que era predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras. Eso es lo que los profetas en el Antiguo Testamento estaban apuntando. La idea de las palabras proféticas es la cual manifiesta que el Dios que creó el universo solamente pudo ser conocido por medio y a través de su revelación, la cual fue expresada por medio de hombres que Dios escogió para revelarse. Yo creo que entiende eso muy bien. Así que esta idea de palabras proféticas es Dios deseando revelarse a hombres por medio de hombres que le da su palabra. Y eso es algo que hoy en día es muy difícil porque hoy tenemos muchas personas que dicen yo te digo esto de parte de Dios o Dios te dice, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es cómo nosotros podemos saber cuál es una verdadera palabra profética. En este caso, en el versículo 19, la palabra
profética más segura. Entonces, continuamos aquí, leemos de nuevo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces ahora continuamos con, diríamos, la segunda pregunta, que sería: ¿por qué esta palabra profética es más segura? ¿Por qué más segura? ¿Qué es lo que hace esta palabra profética más segura? Y fíjese, interesantemente, cuando estaba estudiando esto, claro, le recuerde, como le había dicho en muchos casos, sé que tenemos visitas, la Biblia no fue escrita en puertorriqueño, no fue escrita en mexicano, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento fue escrita en koiné, en griego koiné. Así que la palabra que se está usando en este texto, cuando Pedro nos está hablando, esta idea de palabra más segura, es esta palabra particular en el griego, la transliteralización es beibazo, beibazo. Esto aparece 9 veces en el Nuevo Testamento y la definición es algo que está firme, estable, seguro o cierto. Esta palabra tiene y comunica la idea de que es algo que no tiene la propensidad de fallar o soltar. Así que esta idea de beibazo, esta idea de seguridad, algo que está estable, firme, no tiene el potencial, podríamos decir, no tiene la habilidad, porque si viene de Dios, Dios es perfecto, de fallar, de soltar. Y por eso es que en este caso nosotros estamos viendo que Pedro, bajo, ¿verdad?, la inspiración del Espíritu Santo, nos está diciendo de que esta palabra profética nosotros ya la tenemos y es más segura. Sí, en otras palabras, Pedro nos está diciendo que las palabras escritas son las más firmes, más estables, confiables, ciertas, ya que como han sido escritas por Dios a través de hombres que tienen el Espíritu Santo, no pueden fallar, no tienen la habilidad de errar. Y por lo tanto, como digo, como son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, la cual es perfecto y nunca falla o comete errores, es una palabra muy confiable. Así que creo que es muy importante que tengamos eso en mente cuando estemos pensando nosotros, ¿verdad?, de lo que es la palabra profética más segura. Ya entonces cubrimos el aspecto de lo que es la palabra profética y ahora nos enfocamos en la idea de por qué es más segura. Y como vimos, estuvimos repasando la idea de esta palabra beibazo, que es en el griego, y la definición. Pero miren, interesante, porque si nosotros fuéramos a ver en Hebreos capítulo 2, versículo 2, lee esto conmigo, mire. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda la transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Entonces, aquí lo que quería enseñarles es que aun cuando Dios había mandado, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento? Varios casos donde Dios ha mandado ángeles a hablar. Y esa palabra que estos ángeles dieron resultó inmutable, fue una palabra perfecta, una palabra sin error, una palabra fiel, una palabra estable. Estamos hablando de beibazo, ¿verdad? Esa palabra más segura, confiable. Me fascina de que esta idea, como le digo, no es algo nuevo. Y yo creo que el punto que quiero hacer en este texto es porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, ¿cuánto más ahora nosotros tenemos la palabra de Dios escrita, lo que sería el canon de la palabra de Dios, la cual Dios nos la ha dado? ¿Para qué? Para que entonces tengamos la palabra profética más segura. Esta palabra nos habla de la creación, esta palabra nos habla de dónde venimos, esta palabra nos habla de muchas cosas. Así que le damos gracias a Dios por eso, pero quería traer este verso porque el contraste es cuánto más es la palabra profética, la cual es una segura, confirmada, certificada, protegida, comprometida, respaldada por Dios por medio de su Espíritu Santo. O sea, si los ángeles hablaron y fue una palabra directa de Dios que Dios le dio a ellos, pues recuerde que los ángeles son mensajeros de Dios, son como tipo como los carteros, ¿verdad? De hoy en día, ellos mandaban mensajes de parte, protegían a su pueblo. Y si Dios confió y esa palabra era inmutable, ¿cuánto más entonces la Biblia que usted y yo tenemos en el día de hoy?
Así que continuamos aquí. Vamos entonces a continuar. Vamos a leer una vez más. Léalo conmigo. Dice, y así tenemos la palabra profética. So ya esta parte la cubrimos. Palabra profética más segura. ¿Ok? Entonces continuamos. La cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Entonces, la pregunta entonces que puse acá abajo es, ¿por qué? ¿Por qué debemos prestar atención como una lámpara? ¿Por qué? Porque es que, ¿qué es lo que está diciendo Pedro cuando nos está llamando de que nosotros debemos prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro? Inmediatamente cuando yo pensaba en esto, no sé si a usted le vino tal vez a la mente, pero este verso me vino a la mente. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La Reina Valera dice y lumbrera a mi camino. Es otra versión. Entonces, lo que me viene a la mente, primero, cuando tratamos de contestar por qué debemos prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Primero, creo que en base al argumento de Pedro, él nos presentó el privilegio de poder físicamente, lo que recuerde que este Pedro fue el que estuvo con el Señor Jesucristo. Él estuvo presente para ver a Cristo hacer muchos milagros como hacer vino en agua, sanar a leprosos, resucitar a los muertos, dar visión al ciego, liberar al endemoniado, mostrar control total sobre el sistema climatológico. Cuando Jesús tomó 5 panes y 2 peces y le dio a comer más de a 2,000 hombres sin contar mujeres y niños. Pedro tenía literalmente el privilegio de poder decir yo estuve allí y es totalmente cierto. Y ese es el argumento que comienza Pedro, está haciendo Pedro antes del versículo 19. Pero segundo, la segunda parte del argumento, que es la que nosotros estamos leyendo de los versos 19 al 21, es que aún hay una palabra más segura que son las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, las cuales han sido escritas con la meta ¿de qué? De que la humanidad que vive en la oscuridad de su pecado pueda caminar con dirección, pueda caminar con claridad. ¿Por medio de qué? De las escrituras. ¿Se acuerda que estamos leyendo este verso? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y lo que Pedro le está diciendo a los hermanos que están leyendo esta carta, porque esta carta se leyó en público, es: hermanos, es importante, ustedes ya tienen la palabra profética más segura, ustedes tienen las escrituras, y en un mundo oscuro donde hay tanto pecado, tanto amenazo, tanta inconsistencia, ¿verdad? Tantas cosas anormales, ustedes tienen que prestar atención, sostener la palabra de Dios como una lámpara que brilla en un lugar muy oscuro. Mire, otro verso que me viene a la mente para tratar de ilustrar esto, Juan capítulo 8, versículo 12, dice: Jesús les habló otra vez, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que es interesante, ¿verdad? Ver de que aún esta idea de la luz, este concepto que Pedro está hablando, no es un concepto que él se inventó. Esto es un concepto de que la Biblia nos muestra y Cristo mismo le está diciendo aquí. ¿Qué dice ahí? Yo soy la luz del mundo. Cristo le está haciendo literalmente yo soy más, yo ilumino más que el sol. No. Cristo está hablando de una perspectiva espiritual, amigo. Cristo está hablando y diciendo lo que verdaderamente puede iluminar este mundo soy yo. Yo soy la luz de este mundo. Yo puedo iluminar a las personas en este mundo. Yo puedo traer claridad a las personas que están en este mundo. Nadie puede jamás caminar en vida, claridad y en luz si no ha conocido a Jesús y ha entendido el Evangelio y la importancia de entender cuando Jesús está diciendo en este caso, yo soy la luz del mundo. Creo muy importante, hay personas que no creen que Jesús es la luz del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos creen que ellos mismos son la luz de ellos. Ellos mismos hacen, ¿verdad?, sus propios planes. La gente confunde que porque ellos han trabajado fuerte, ¿verdad?, han hecho sus fortunas, han podido, ¿verdad?, alcanzado algo en la vida. Ellos creen de que ellos son dependientes de ellos mismos y pierden de enfoque la realidad de que si alguien ha podido alcanzar algo es totalmente por la gracia de Dios. Pero mire otro verso que quiero compartir, Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice Pablo:
Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Mire qué interesante lo que está haciendo Pablo aquí, hablando de esta idea de la luz. Mira el contraste que él hace, porque antes eran ¿qué? Ustedes eran tinieblas, ustedes eran oscuridad. Pero el contraste que está haciendo Pablo aquí, mira el contraste, que la palabra pero es un contraste, está diciendo ahora sois luz del Señor. Por eso es que él puede decir, andad, eso es un mandato que él nos está dando, andad, dice aquí, ¿cómo qué? Como hijos de luz. En otras palabras, si Jesús dice, yo soy la luz del mundo, Pablo está diciendo ahora, andad como hijos de la luz, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, del Señor Jesucristo. Me llama la atención porque aquí también entonces Pablo nos comienza a definir lo que es el fruto de la luz. Y mira lo que dice aquí. Porque el fruto de la luz consiste en ¿qué? En toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Interesante, ¿verdad? Porque Cristo también dijo, yo soy el camino. Cristo dijo, yo soy la verdad. Eso fue lo que Cristo dijo aquí. Cristo dice, yo soy la vida. Cristo dice, yo soy la luz del mundo. O sea, cuando nosotros comencemos a entender de que esto es una idea que está conectada, no está aislada, podemos nosotros aprovechar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de las Escrituras. Mire, Pablo en este verso, le escribe a personas en la iglesia de Éfesos para que sigan caminando de tal forma que sigan manifestando que son hijos de Dios, hijos de Cristo. Y note que Pablo nos define, como le había dicho, lo que consiste ser o tener fruto de la luz. Mira aquí, si leemos el contexto, una vez más, quiero que veamos que Pedro nos está diciendo que nosotros, y déjame ver aquí, antes de llegar a las preguntas, si usted y yo vemos el texto, ¿verdad?, que estamos leyendo en versículo 19, si leemos el contexto, usted va a ver de que Pedro nos está diciendo que nosotros vivimos en un mundo, número uno, totalmente oscuro. Por lo tanto, debemos de prestar atención a la palabra profética más segura mientras estamos en un mundo frío, sin esperanza y oscuro. ¿Por qué? Porque la palabra profética más segura nos servirá como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Ahora, tomemos un momento para tratar de aplicar algunos de los conceptos. Amigo, amiga, que tal vez nos acompañes en esta noche. Tal vez tienes una Biblia o tal vez tienes varias Biblias, pero ¿crees que las palabras que están en ellas son las mismas palabras de Dios? ¿Sabe por qué yo hago esta pregunta en particular? Hago esta pregunta porque hay personas que tienen Biblias, hay personas que dicen, yo creo en Dios. Pero el otro día, mientras estaba evangelizando, hablándole a alguien del Señor, llegó esta misma idea. Oh, yo creo en Dios, me decía el muchacho. Yo creo en Dios. Y yo le decía, tremendo amigo, me fascina la idea de que estés dispuesto a hablar de temas espirituales. Pero ¿sabías que hay una diferencia, amigo, entre decir yo creo en Dios? Hay una diferencia en decir yo le creo a Dios. Yo no puedo decir yo le creo a Dios si yo nunca he escuchado lo que Dios ha dicho, si yo nunca he leído lo que Dios ha dicho. Y por eso hago esta pregunta. Porque puede ser que tú tengas una aplicación de Biblias y tengas todo tipo de versiones de Biblias, tengas la Biblia de todas clases en el librero de tu casa. Pero la pregunta es, amigo, ¿crees que lo que dicen esos libros son las verdaderas palabras de Dios? Porque de nada te vale tener una Biblia si no crees en la palabra de Dios, si no crees que es la literal misma palabra inspirada de Dios. Segunda pregunta. ¿Crees que es posible conocer al Señor Jesucristo sin necesariamente leer su santa palabra? Hay personas que dicen, no, yo, tú sabes que yo no soy de mucha Biblia, yo no soy un fanático, Edgar, yo sencillamente, yo le dice, bueno, si son católicos, yo le rezo a Dios, yo leo mi Biblia, el Nuevo Testamento de vez en cuando, no soy muy bueno para leer. Claro, se pasan todo el día en las redes sociales leyendo cuánto meme y cuánta cosa existe, pero la Biblia no la pueden leer. No. Ahí está la ironía.
Entonces, la pregunta está para hacerte pensar, ¿cómo es posible conocer al Señor Jesucristo si no lees su Biblia, no lees su palabra, no lees las 66 cartas de amor que Él te dejó para que puedas conocer lo que Él ha hecho por ti? Yo quiero que pienses eso, amigo, y hagas conciencia, porque el punto de esta enseñanza no es meramente hincharte la cabeza con conocimiento, no. El punto de estas enseñanzas es de, una vez más, acercarte más al trono de la gracia, acercarte más a la verdad de lo que Cristo ha hecho, de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por pecadores como tú y como yo. Hermano y hermana, tenemos personas, ¿verdad?, cristianas. Si comparas tu tiempo en las cosas como tu trabajo, descanso, las redes sociales, disfrutar con tu familia, ver televisión, ¿crees que estás siendo fiel a Dios con el tiempo que le dedicas a tener comunión con Dios en las Escrituras? Hago la pregunta no con intención de ser ¿verdad?, una persona que está acusándote, pero quiero que hagas conciencia, hermano, hermana, cristiano. Haz conciencia, porque si comparas tu tiempo, yo no conozco cómo tú divides tu tiempo, por eso dice la pregunta, si comparas tu tiempo, ¿estás sacando un tiempo adecuado para tener comunión con Dios? Porque yo no puedo pensar en nada más hermoso que sacar tiempo con Dios. Y dicho sea de paso, yo no estoy diciendo que yo lo hago de una forma perfecta, jamás. Al contrario, una de mis luchas más grandes es de mantener una práctica saludable en mis disciplinas espirituales, que es la oración, la lectura de la palabra, de tener comunión con Dios. Yo también batallo en mi carne todos los días como cualquier persona. Pero continuamos entonces considerando el resto de los versos. Continuamos leyendo aquí, versículo 19. Y si tenemos la palabra profética más segura, ya lo cubrimos, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. La pregunta entonces aquí sería, ¿a qué refiere Pedro cuando él está hablando esta idea de lucero de la mañana? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? La primera parte como que es clara. Bueno, sí, debemos tener, ¿verdad?, sostener la palabra de Dios como algo seguro que nos da luz en un mundo oscuro. Pero ¿qué significa esta parte de que hasta el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestro? Que suena como poético, si usted lo lee y tal vez no entiende lo que está diciendo. Pero vamos entonces a ver más de cerca qué es esto. Mire, una de las formas, aún antes de leer este verso, recuerde que Pedro nos está diciendo que el uso de prestar atención es uno urgente a la palabra profética como lámpara. Eso es lo que nos está llamando a nosotros a hacer. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Esto es algo muy importante y muy necesario que nosotros debemos de practicar. Pero Pedro también nos indica que cuando el lucero de la mañana, no sabemos lo que es todavía, lo vamos a ver en breve, que cuando el lucero de la mañana aparezca, no necesitaremos más aguantar la palabra profética como una lámpara en un mundo oscuro. Pero volvemos a la pregunta, ¿a qué se refiere Pedro con este término, el lucero de la mañana? Y para tratar entonces de ayudarlo a entender, vamos entonces a Malaquías capítulo 4, versículo 2. El profeta Malaquías, y él nos dice, ¿verdad?, mas para vosotros que teméis mi nombre, Dios hablando a través del profeta, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Este es uno de los lugares donde vemos esta idea, esta expresión, el sol de justicia, el lucero de la mañana. Eso es lo que significa esa expresión. Y lo vemos ahí. Continuamos en otro verso. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Aquí entonces aparece, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará a la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. De nuevo aparece esta idea aquí de estrella, lucero de la mañana que va a salir de Jacob. Y no vamos a ir en profundidad, simplemente quería dar alusión. Otro verso más que usted puede verificar en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Y dice, yo Jesús, enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias.
yo soy la raíz y la descendencia de David. Mira aquí, el lucero resplandeciente de la mañana. Entonces yo creo que ya tenemos una idea de qué está hablando, o mejor dicho, la pregunta es, ¿de quién está hablando Pedro? Porque el texto dice, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Hay varias opiniones de qué Pedro está hablando en esta parte B del versículo 19 que les leí ahora, pero de algo sí estoy seguro, y es que esta referencia al lucero de la mañana está aludiendo a la persona de Cristo y su segunda venida. Y lo que quiere decir es que cuando Cristo venga, amigos y hermanos, no solo su luz resplandeciente será físicamente visible a nuestro alrededor, sino que llenará nuestras vidas y disipará cualquier duda o pregunta que exista. Tendrá no solo un impacto transformador externo en el mundo y el universo, tendrá un impacto transformador interno en aquellos creyentes que estén vivos cuando Jesús venga. Una transformación externa, una transformación interna, creo que ambas deben ocurrir en ese momento. Por eso Pedro dice que tienes una palabra más segura, amigo y hermano. Esta palabra profética, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la palabra del Dios viviente más segura que la experiencia de cualquier persona. Es más, incluso la experiencia de un apóstol como Pedro que está escribiendo esta epístola. Y si haces muy bien en prestarle muy atención de cerca, ¿verdad? Escuchar esta palabra, recibirla, porque es como una luz nocturna que brilla en un lugar oscuro y es la única luz que tienes hasta que la estrella, el lucero de la mañana, surja y trae consigo amanecer dorado de su reino eterno. Pero hasta que entres en esa gloriosa gloria, Pedro nos está diciendo permanentemente y eternamente, ¿verdad? Debemos nosotros, mientras Cristo llega, para estar en esa gloria eterna con Él, debemos permanecer prestando atención a la palabra profética como una luz que alumbra en oscuridad. Así que lo que estamos viendo aquí es que Pedro nos está diciendo la necesidad de sostener la palabra de Dios. ¿Por qué es? Bueno, porque de aquí hasta que el Señor Jesucristo regrese, la única forma que puedes ser fiel es estando en la palabra, recordándote la palabra, meditando la palabra. Recuerda que es la palabra de Dios, la palabra de Dios vivo. Así que creo que es importante que hagamos la conexión cuando hicimos la pregunta ¿a qué se refiere Pedro cuando habla sobre el lucero de la mañana? Él está hablando del Señor Jesucristo. Él está hablando de la llegada, el retorno del Señor Jesucristo para estar con su iglesia. Entonces continuamos aquí. Volvemos a ver este verso y leemos una vez más. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Así que espero de que eso le ayude y tenga un poquito más de claridad. Ahora, vamos a continuar leyendo porque Pedro nos está haciendo un argumento. Ya cubrimos la primera parte del versículo 19. Mire conmigo el versículo 20 y 21. Pero ante todo saber esto, o sea que nos está diciendo, aquí hay algo muy importante, ponga atención, que ninguna profecía, esto hay que ponerlo, mire, en rojo, es una expresión totalmente, universalmente clara. Aquí no hay cambio. Ninguna profecía, esto es absolutamente incambiable. Ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. ¿Ok? De interpretación personal. Pues ninguna, otra vez, note aquí que está enfatizando, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que, aquí estamos viendo un contraste, sino que, es un contraste, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que Pedro nos dice que tú y yo podemos confiar en esa luz
¿verdad? Que brilla sumamente fuerte en este lugar oscuro del mundo. Podemos confiar en ella porque ella no es una luz que viene de una fuente humana, sino que viene de una fuente de Dios. Ahora, en los próximos 2 versos que ya estamos leyendo, ya lo leímos, Pedro nos va a dar 2 principios importantes para apropiadamente entender, poder discernir lo que verdaderamente es una profecía que proviene de Dios. Entonces, porque note aquí, ¿por qué ninguna profecía es un asunto de interpretación personal? Esa es la pregunta que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Bueno, número 1, estamos viendo que el argumento que Pedro nos da en el versículo, déjame escribir aquí, versículo 20 y el versículo 21. Él nos dice, la profecía bíblica no es producto del profeta. Punto número 1. Número 2. La profecía es el producto de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, en estos 2 puntos vamos a ver claramente lo que él nos está diciendo. Así que veamos el verso 20 y notemos que Pedro nos llama a entender. Cuando usted ve el versículo 20, usted va a ver que dice, pero ante todo saber esto, entender esto. Tienes que racionar en tu mente, tienes que racionar esto, lo que está diciendo Pedro. ¿Y qué nos está diciendo? Que ninguna profecía es de asunto de interpretación personal. Pero, ¿por qué Pedro está haciendo esta aclaración? ¿Por qué de momento Pedro comienza primero hablando de la palabra profética, que sí, que es como una lámpara en un mundo oscuro, y de momento llega y comienza a hablarnos de que, ante todo, entiendan esto, y nos da obviamente la idea de que ninguna profecía es de asunto de interpretación personal? Bueno, vamos a ver unos versos por los cuales yo creo que es importante y por qué Pedro está haciendo esta declaración. La primera que quisiera compartirles está en Jeremías capítulo 23, versículo 16, y dice, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Quiero que vea algo aquí rapidito. Esto es lo que los falsos profetas hacen, no lo que está haciendo aquí Jeremías. Escuche bien. ¿Qué hace Jeremías? Así dice el Señor. ¿Pero qué es lo que hacen los falsos profetas? Cuentan la visión de su propia fantasía. Vamos al próximo verso. Ezequiel 13, versículo 3. Así dice el Señor Dios, ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. En otras palabras, estos hombres van y dicen, mira, yo vi esto, Dios me mostró lo otro, que es chihichija. Ellos están hablando mucho. Pero el enfoque aquí es ellos que siguen su propio espíritu. Ya vamos 2 versículos. Vamos a ver, vamos entonces a discutir, pero primero quería hacer un comentario en Jeremías. Mire, primero, notemos de que en este caso Dios le está dando una orden a su pueblo. Pues es una orden, por eso aquí usted ve que le está diciendo, no escuchéis las palabras de los profetas. Y yo creo que hay una aplicación para nosotros en esto. Nosotros no debemos escuchar las palabras de aquellas personas que nos dicen, así dice el Señor. Ahora escuche bien lo que voy a decir. En un mundo donde ya nosotros tenemos la palabra de Dios escrita, cuando alguien dice así dice el Señor, debe de darme el capítulo y el versículo del libro que va a citar. Si usted me va a decir así dice el Señor y usted no tiene una Biblia, usted está en problema. Porque en un mundo donde Dios, ya en la palabra de Dios, lo que se llama el canon, los 66 libros, la conexión de la palabra de Dios, eso ya totalmente está cerrado. Ya Dios no está añadiéndole capítulos, libros a la Biblia. La Biblia está completamente terminada, suficiente. Y cuando una persona quiere venir, mira, así me dice el Señor, que Dios me dijo que te dijera. Perdóname, la palabra de Dios es clara. Cuando una persona comienza a hablar de sus propias cuentas, de su propia fantasía, de sus propias emociones, esa persona yo le garantizo que no viene de Dios. Porque lo que Dios tiene que decirle ya concretamente establecido está en las Escrituras. Por eso aquí en Ezequiel 13, versículo 3, en este verso Dios está dando una declaración, una maldición a los falsos profetas, los cuales son conocidos porque, ¿qué es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que ellos hacen? Siguen su propio espíritu.
Siguen su propio espíritu y no el de Dios que es santo. Pero, ¿por qué les presento estos dos textos particulares, verdad? Jeremías 23:16, Ezequiel capítulo 13, versículo 3. Y quiero que vea algo muy importante, la cual debemos de prestar atención cuando estamos leyendo el versículo 20 de Segunda de Pedro. Mire, pero ante todo saber esto es lo que está diciendo, ¿verdad? Nuestro hermano Pedro. Tienen que saber esto, ponga atención, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Y el punto que quiero hacer es este, y esto me llamó mucho la atención, me dio un cierto número de gozo mientras estaba leyendo esto, porque usted nota, número uno, mire, la palabra es, estamos hablando de un verbo, es. En español, ¿verdad? Eso se entiende. En inglés, es lo que se llama is. Simplemente es un poquito parecido. En el griego, la cual se escribió la Biblia, es una palabra que se llama ginomai. Por eso se la escribí aquí. Mira, a ver, ginomai en griego, aquí una transliteralización en español. Ginomai. Aparece 662 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra es llegar a ser, originar, llegar a un estado de ser. Esta palabra comunica el sentido de llegar a existir. ¿Y por qué traigo estos versos? Bueno, traigo estos versos porque volvamos a ver de nuevo. El enfoque que está diciendo Pedro aquí es, ante todo entiendan esto, hermanos, que ninguna profecía de la Escritura origina, sale de, llega a existir de un asunto de interpretación personal. No. Eso tenemos que verlo. Por eso cuando le estaba leyendo, ¿se acuerda Jeremías? Note aquí, ya hice el énfasis, lo hago de nuevo. De su propia fantasía, ginomai. Aquí viene de la fantasía del hombre que está hablando, que dice que Dios le habló. No. El verdadero hombre de Dios cita la palabra de Dios, que es la representación total de la autoridad de quien es Dios dada a nosotros. Esta idea de dónde está originando esta palabra, ¿es de Dios? Si es de Dios, usted va a ver de que están citando las Escrituras, está de acuerdo con las Escrituras. Usted va a ver de que lo que ellos están diciendo está compatible con la palabra de Dios. Pero si lo que le están diciendo es algo que sale de su propia fantasía, esas personas son charlatanes, hijos del diablo, que esa persona lo que quieren es manipular y buscar discípulos para su nombre. Mire Ezequiel 13:3, que se lo leí también. ¿Se acuerda? Estamos hablando de dónde viene, de dónde origina estos falsos profetas, sus palabras. Siguen su propio espíritu. ¿Qué es lo que ellos hacen? Siguen su propio espíritu. Y Dios está diciendo, ellos no han visto nada, ellos no me conocen, ellos no han hablado conmigo. Ellos siguen su propio espíritu, es lo que está diciendo Dios. En otras palabras, los falsos profetas siempre van a hablar palabras que salen y originan de sus propios corazones enfermos y vanidosos, buscando la adoración y la aprobación del público la cual ellos le profetizan. Si no me cree, prenda el televisor y busque el canal de enlace. Canales donde salen gente loca diciendo cosas, disparates bíblicos, cosas que no están en la Biblia, cosas que son blasfemas para decir en público. El verdadero hombre de Dios, cuando profetiza, él no comparte las opiniones de su corazón o las idiosincrasias personales suyas. El verdadero hombre de Dios se puede comparar a un mesero de un restaurante de una clase alta. Mire, el mesero, si usted va a comer en un lugar bonito, ¿no? Aunque, ¿verdad? Yo no sé si para mí un lugar bonito puede ser Tropic Grill, ¿verdad? El comer pollito por ahí. El verdadero hombre de Dios es el mesero. ¿Y qué es lo que hace el mesero? Bueno, el mesero es un trabajo sencillo, él atiende al público, ¿verdad? Se asegura que ellos tengan lo que necesitan, pero recuerde que el mesero solo le toca llevar el plato de la cocina a la mesa. El mesero no le toca confeccionar el plato, cocinar el plato, preparar el plato, no. Ese es el trabajo del chef. Entonces Dios, que es el chef por excelencia, ya ha confeccionado el plato necesario para su pueblo, la cual es revelado en las Escrituras, y nosotros nos toca sencillamente, ¿qué? Y con humildad, servirles el plato con exactitud y claridad a las personas. Eso es lo que hace un hombre de Dios. Un hombre de Dios no se inventa la palabra de Dios. Un hombre lo que hace es busca comunicar, servir
como un buen mesero la palabra de Dios. Pero eso es importante entender, que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Cuando hombres, ¿verdad? Dios usa el Espíritu Santo para poder inspirar la palabra. Y como dije, estas escrituras no salieron, escuche bien, de caprichos de hombres, sino las palabras de Dios, las cuales son santas, perfectas y eternas. Mire conmigo lo que dice Pablo. Pero Dios no las reveló. ¿Qué nos reveló? La palabra, por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Qué fue entonces lo que Dios nos reveló? Bueno, por el Espíritu Santo, la palabra. El Espíritu Santo nos da entendimiento para leer las Escrituras y entenderlas. Y esa es la forma que entonces Dios revela a través de su Espíritu. Interesantemente, el Espíritu Santo es el que inspira a hombres que puedan escribir las Escrituras. Mire entonces 2 versículos después en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, lo que dice Pablo. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? Aquí está la razón de ser, el propósito. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Está hablando del Evangelio. Así que el Espíritu Santo inspiró a los escritores, los movió y ellos escribieron la palabra de Dios. Eran hombres vivos, no eran plumas sin vidas, no eran pasivos, eran activos, pero el Espíritu Santo a través de ellos escribió la palabra perfecta e errante de la palabra de Dios. Y por eso es que tenemos una palabra más segura, lo que está diciendo Pedro, porque eso es una lámpara en un lugar oscuro. Y usted se puede preguntar, pero ¿cómo lo hicieron, Edgar? Yo no me puedo imaginar cómo sucedió eso. Pues yo no lo sé. No conozco los fenómenos sobrenaturales, no sé qué sintieron, no sé qué experimentaron, no sé qué tipo de fenómenos estaban sucediendo cuando pasó esto. Lo único que sé es que el Espíritu de Dios lo escribió y como resultado tenemos una palabra más segura. Entonces por eso Pedro nos dice, mira, pon atención hermano, yo no soy un falso profeta. No soy como los falsos profetas que andan por ahí. En primer lugar, fui testigo ocular de la majestad de Jesucristo. Y por eso él fue un testigo ocular. Pero aún más seguro que eso, ¿qué nos dice? Dice, escribió como uno movido por el Espíritu Santo, como cualquier otro escritor bíblico. Y aquí hay una palabra de revelación más segura incluso que la experiencia de un apóstol. Mire qué interesante, que eso es lo que está diciendo Pedro. Pero entonces continuamos nosotros, volvamos aquí al versículo 20-21, volvamos a leer. Pero ante todo sabed esto, ese fue el llamado que nos llama a entender Pedro, que ninguna profecía, ¿se acuerda que vimos esto? Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Se acuerda que hablamos que esta palabra es como llega a originar, de dónde sale, su nacimiento? Pues ninguna profecía, aquí se repite de nuevo, fue dada jamás por un acto de voluntad humana. O sea, no es porque un hombre quiso, eso lo vimos ya, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pero entonces continuamos con otra pregunta. Y la pregunta que entonces pudiéramos hacer es, ¿qué significa que hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo nosotros podemos clasificar o cómo nosotros podemos explicar eso? Fíjese, es interesante que esto, quizás la referencia bíblica más completa y más explícita a la inspiración de sus autores, no se muestre en el interés de Pedro en la psicología de la inspiración. Él no está haciendo un estudio. ¿Cómo fue que ellos psicológicamente se inspiraron? Él no está hablando de eso. Pedro no está preocupado por lo que sintieron o por cuánto entendieron, sino que Pedro simplemente, por el hecho de que eran los portadores del mensaje de Dios, note que no se menciona las partes relativas desempeñadas por los autores humanos y divinos. Él no está hablando de los detalles. Él no está hablando, ¿verdad?, de exactamente cómo fue que sucedió, qué es lo que la gente tenía puesto, qué sintieron. Él no está hablando de eso.
Él sencillamente está hablando de que hubo una cooperación con el Espíritu Santo para llevar a cabo este trabajo. Ahora, fíjense, mientras estaba leyendo esta parte, algo que vamos a ver, que lo vamos a ver ahorita, próximamente, que me llenó de mucho gozo mientras estaba leyéndolo, me lo pude imaginar, es que la porción del versículo 21, donde dice, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Me llamó la atención porque la palabra que se usa aquí para expresar esta idea de fueron inspirados por el Espíritu Santo, es una palabra que se usa como una metáfora marítima. Me explico. Marítima hablando de mar. Eso es una palabra que se usa para darnos una idea y para tratar de enseñarles cómo es que se usa esta idea. Pablo la usa en Hechos capítulo 27, versículo 15. Miren qué interesante. Y siendo azotada la nave, y no pudieron hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Esta idea aquí, dejamos llevar a la deriva, esta idea, es la misma palabra que está usando Pedro cuando está hablando aquí, esta idea de que hombres inspirados por el Espíritu Santo. Esta misma idea de que de la misma forma que esta nave se dejó llevar a la deriva, es el mismo lenguaje que está usando Pablo, que Pedro está usando cuando está diciendo que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es la misma imagen, y más tarde en Hechos capítulo 27, versículo 17, mire lo que dice también. Después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave y temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. De nuevo la misma imagen. Y le traigo esto ¿por qué? Porque mire, Pedro usa fascinantemente esta metáfora marítima en el versículo 21 y vimos, ¿verdad?, en Hechos 27, versículo 15 y versículo 17. En otras palabras, los profetas levantaron sus velas, por decirlo así, fueron obedientes, receptivos, y el Espíritu Santo los llenó y llevó su oficio en la dirección que él deseaba. Los hombres hablaron, Dios habló. Cualquier doctrina apropiada de la Escritura no descuidará ninguna parte de esta verdad. Y ciertamente aquellos que están convencidos de la autoría suprema de la Escritura, de Dios, se esforzarán por descubrir sus antecedentes. Eso es muy importante. La situación de la vida, las limitaciones, la educación, ¿verdad?, etcétera, de la gente humana que cooperó con Dios en la producción de las Escrituras. Porque la revelación no era una cuestión de recepción pasiva, escuche bien, significaba una cooperación activa con el Espíritu Santo. El hecho de la inspiración de Dios no significó una superación de los funcionamientos mentales normales del autor. Tal vez muchos pensarán que estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo tal vez se convirtieron como superhéroes que vemos en los cines. No, son personas normales como usted y como yo. Y el Espíritu Santo no usó instrumentos como lápices, bolígrafos y papeles. Él usó hombres. Y el camino de Dios siempre es uno de verdad, a través de la personalidad, como se demostró perfectamente en la encarnación. Además, no usó ningún hombre. Él no fue simplemente a buscar a cualquiera, sino hombres santos, aquellos que se dedicaron y se comprometieron a su servicio. E incluso con tales hombres, el Espíritu Santo no violentó sus personalidades. Eso es muy interesante. Que porque Dios usó a hombres para escribir las Escrituras, Dios no lo dijo, ahora tienes que comportarte así, pensar así. No, todo el mundo tenía su propia personalidad y el Espíritu Santo los usó aún dentro de sus personalidades, sino que el Espíritu Santo cooperó con ellos mientras se revelaba a través de ellos para escribir lo que tú y yo tenemos hoy, por la cual podemos llegar a conocer a Dios, su voluntad y su propio evangelio. Pero preguntas. Vamos a hacer una pregunta, pero quiero que vea esta imagen para que usted entienda la idea que le quiero presentar. Qué lindo, ¿verdad? De que usted tiene una vela y el viento la sopla, y de esa misma forma fue como Dios inspiró, Dios sopló, Dios movió, Dios avanzó la inspiración de la palabra de Dios.
El Espíritu Santo facilitó a hombres que pudieran escribir la dicción que Dios ponía en ellos, en su corazón. No sé cómo lo hizo porque yo no estaba ahí, pero ellos escribieron lo que Dios quería que se escribiera para el beneficio de las personas que iban a leer la Santa Escritura. Y esto es algo muy hermoso y yo creo que hay una aplicación muy importante. Nosotros igualmente deberíamos ser soplados, dirigidos por el Espíritu, llevados por el Espíritu. ¿A través de qué? ¿De cómo yo me siento? ¿De mis emociones? No, de la palabra de Dios. Pero es una persona que no vive de acuerdo a la palabra de Dios. Es una persona que no es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios nos lleva a toda verdad. ¿Pero qué verdad? La palabra de Dios. Así que quería compartir esta imagen porque fue una que me impactó mientras estaba pensando en esta idea de, en otras palabras, cuando Pedro está diciendo, les lo digo de nuevo, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esa frase, esa expresión, él usa la misma palabra que se usa para llevar o empujar, ¿verdad?, la vela o una nave en el mar, como lo enseñé en Hechos capítulo 27, en esos 2 versículos. Así que, preguntas para continuar, quiero que podamos hacer, ¿verdad?, conciencia. Amigo, amiga, después de haber visto cuán hermosa y confiable es la palabra de Dios, ¿puedes ver por qué es tan esencial que la leas para que puedas llegar a ser salvo o salva por ella? Piénsalo bien, amigo. O sea, ya hemos cubrido esta idea de por qué, el beneficio, la bendición de la palabra de Dios, pero tienes que buscarla, tienes que indagarla, tienes que leerla y tienes que hacerlo con humildad, tienes que hacerlo clamando a Dios, Señor, yo quiero leer tu palabra con el motivo de conocerte. Necesito ser salvo, necesito ser salva. Pregunta, ¿qué partes de tu itinerario deberías cambiar para sacar más tiempo y leer las Escrituras? Más tiempo. La gente dice, no hago esto porque no tengo más tiempo. No oro porque es que no me da el tiempo. No leo la Biblia porque no me da el tiempo. No como bien porque no me da el tiempo. O tantas cosas más. No saco tiempo para mis hijos para enseñarles la palabra porque no hay tiempo. No voy a la iglesia porque no hay tiempo. Puede ser, y yo quiero ser una persona de caridad, puede ser que haya una realidad temporera en tu vida que eso es verdad. Pero yo dudo que la totalidad de tu vida sea así. Yo dudo que de los 52 semanas del año tu vida sea un ciclo repetitivo donde no tienes tiempo ni siquiera para descansar o disfrutar la vida. En lo que tú encuentras disfrute es lo que tú hasta cierto punto adoras. Por lo tanto, amigo y amiga, si tú no deseas y sacas tiempo para leer las Escrituras y dices, no, yo quiero servir a Dios, yo quiero amar a Dios, yo quiero vivir para Dios, yo quiero estar con el Señor cuando muera en este mundo, la realidad es que no va a pasar porque, como le he dicho varias veces, la fe salvífica es el producto del oír y el leer de la palabra de Dios. Hermano, hermana, ¿estás creciendo en tu amor y pasión por la palabra de Dios? ¿Habrá áreas de tu vida las cuales te debes de arrepentir por no darle primacía a la palabra de Dios en tu vida? Tienes que pensarlo, hermano y hermana. Tú que profesas ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Si no estás siendo fiel a consumir y deleitarte en la palabra de Dios, tú y yo debemos tener cuidado, debemos de arrepentirnos, debemos de decir, Señor, ayúdame a poder hacer las prioridades correctas para poder pasar tiempo contigo en la palabra. Ayúdame, Señor, a considerarte a ti. Ayúdame, Señor, a amarte a ti. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ver entonces tal vez el escenario de una persona que puede estar con nosotros y haga esta pregunta en base a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. ¿Qué necesita una persona para atesorar y amar la palabra de Dios como Él, Dios, nos manda? ¿Qué necesita una persona? Bueno, número 1, esa persona tiene que ser salva. Esa persona no puede amar a Dios porque no conoce a Dios.
esa persona no puede enamorarse del contenido de las Escrituras porque no ama al Dios de las Escrituras, porque el Dios de las Escrituras no se le ha revelado a través de algo muy particular, que es el Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Pues fíjate, amigo, el Evangelio nos muestra de que Dios es perfecto y justo y santo. Dios creó el mundo perfecto y también creó al hombre y a la mujer. El Evangelio nos muestra también de que el hombre quebró su pacto, su arreglo, su convenio con Dios cuando pecó en Edén. ¿Te acuerdas Adán y Eva? Adán pecó, Adán no hizo lo que Dios le dijo. Eva tampoco hizo lo que Dios le dijo. Y al desobedecer el mandato que Dios le dio, ellos quebraron ese arreglo que tenían con Dios. El Evangelio nos muestra también de que Dios el Padre mandó a su Hijo Jesús al mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. ¿Por qué Cristo tuvo que nacer de una virgen? Porque para Cristo ser el perfecto sustituto, Él tenía que vivir una vida como tú y como yo. Tenía que experimentar la vida como tú y como yo. La diferencia es de que tú la has vivido pecando, Jesús nunca ha pecado. Y eso es una realidad. Entonces, el Evangelio, ¿qué más nos dice el Evangelio? Bueno, el Evangelio nos da a nosotros claridad y nos explica de que solamente Jesús obedeció perfectamente todas las leyes de Dios su Padre. ¿Alguna vez has escuchado los 10 mandamientos? No mentirás, no robarás, guarda el día, ¿verdad? Sagrado del Señor, honra a tu padre, a tu madre. Si te pones a pensar, amigo, nunca has guardado ninguno de esos mandamientos como Dios te llama que lo guardes. El Evangelio también nos muestra de que Jesús fue a la cruz. ¿Por qué? ¿Sencillamente para morir? No. Él fue a la cruz para pagar la penalidad exacta por los pecados de aquellos que escucharían su mensaje, sus buenas noticias, el Evangelio. Pero simplemente, mira, yo escuché el mensaje hoy, yo lo he escuchado en la iglesia, pues significa de que ese mensaje es para mí, yo soy salvo. ¿Eso es lo que significa? No. Estas personas que escuchan el Evangelio siempre van a responder en arrepentimiento y fe como una evidencia de que han sido salvos. No es que porque se arrepienten y tienen fe se ganan la salvación, no. Sino que ellos muestran que son salvos porque se arrepienten de sus pecados y ponen su fe total en Cristo. Pero la pregunta es, amigo, amiga, ¿cómo vas a responder tú hoy? Esta noche hemos visto, ¿verdad?, esta pregunta en segunda de Pedro. Hemos hablado de las Escrituras, hemos hablado de la palabra profética, hemos hablado de que este mundo es oscuro, hemos hablado que este mundo tiene falsos maestros que están mintiéndole a la gente, hablando supuestamente a favor de Dios. Pero ¿a quién tú le vas a creer? ¿A quién tú le vas a servir? ¿Vas a seguir a Cristo? ¿O vas a hacer lo que a ti te conviene, lo que a ti te da la gana? Amigo, amiga, yo te imploro de que consideres seriamente esta noche el rumbo de tu vida eterna, porque tú no sabes si esta noche, tan dulce como descanses, es tu última noche, y mañana cuando abras tus ojos no será en este mundo, sino será en el tormento eternal del infierno, donde Dios va a ejercer su justicia perfecta hacia ti. Y no te digo esto para meterte miedo, porque el miedo no salva a nadie. El miedo puede ser el resultado de entender la realidad. El miedo es uno de esos aspectos que te puede guardar la vida. Por eso cuando nosotros no permitimos que los niños estén jugando afuera en la calle solo porque hay un miedo, hay una preocupación de que puedan ser atropellados. El miedo no te salva. Cristo te salva. El Evangelio te salva. Y tú tienes que clamar a Dios, amigo, amiga, en privado. Clamar a Dios, ¿por qué? Porque has pecado en contra de Dios. Gravemente desde tu nacimiento. Tienes que arreglar cuentas con Dios, amigo y amiga. Tu vida eterna lo depende. Pero gloria a Dios que Dios está dispuesto con brazos abiertos para poner aquello que Cristo hizo en la cruz y ponerlo a favor tuyo en tu cuenta. Así que si tiene más preguntas, en breve vamos a hablar, pero vamos a orar en este momento. Trino Dios y Padre Celestial, gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que tú nos das de humildemente poder abrir las Escrituras,
de poder, Señor, tratar de entender un poquito más a nuestro hermano Pedro, lo que él escribió, la preocupación que él tenía de que los hermanos en Cristo se mantuvieran firmes con la palabra tuya, la palabra profética más segura que aún la experiencia de Pedro, más segura que aún la experiencia de Pablo, más segura que aún la experiencia de Moisés, de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías, Elías, Eliseo, todos estos hombres, aún aquellos que caminaron contigo. La palabra que nos has dado es más segura que aún todas sus experiencias. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros, por tu palabra. Ayúdanos a atesorarla. Ayúdame a mí, Señor, a atesorarla. Ayúdame a darle el lugar que se merece en mi vida. Ayúdame a crecer en amor y deseo para ella misma. Y ayúdanos todos, Señor, a poder respetarla, a poder darle el honor que se merece, la primacía que se merece. Yo te pido todo esto en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.